El adagio dice que la vida no es de extremos. En la economía, como en la vida, eso aplica. Hoy estoy con Edgar Benítez, él es investigador, experto en economía popular y solidaria, y tiene una perspectiva un poco más alternativa, creo que ya lo dije, de la economía. Yo en este caso voy a jugar el papel de más conservador en lo teórico, y bueno, no sé si te quieres saludarles. Bueno, un saludo a todos, todas. Todos. Sí, Todos claro. también para, es que soy inclusivo con todos. No, mentira, no para nada. Sí. La Real Academia la Real Academia de la Lengua ya tiene Ya. algunas Y le dije observaciones, afirmativo, observaciones sobre eso. No quiero opinar, no quiero meterme sobre el lenguaje. Pero muchas gracias por este espacio. Creo que es importante el tema de conversar algunos temas no son, que son pasados por alto, se puede decir. Y en este caso el tema de los extremos siempre está presente al día, incluso en la toma de decisiones. ¿Crees que es muy remarcado o crees que son casos contados? En nuestro caso, el caso ecuatoriano, me atrevería a decir hasta latinoamericano es muy remarcado y está muy presente. Para no irnos muy lejos, a mí me gusta hacer un ejercicio siempre en la prensa. Tomo justamente los encabezados de prensa y veo los comentarios de siempre. Es culpa del man porque el man es socialista, o no, es que le faltó, es que no saben administrar una tienda, es que mira, es que nunca trabajó en su vida, solo vivió del Estado. Lo demás es como que no, espera, existen muchos matices, observaciones, existe mucha diversidad para analizar sobre cada caso de estudio o cada perspectiva, o si quieres meterte aún más al detalle de cada persona. Entonces eso justamente no es sincero, y las personas crean su imaginario a través de socialista capitalista, facho, Empresario facho. exitoso, zurdo empobrecido. Sí. ¿Sabes qué se me ocurre ahorita? Quizá un ejercicio de autocrítica sería, ¿cachas? Autocatalogar, ¿cachas? Yo, por ejemplo, me autocatalogaría, estoy dicho, perdón, como el mainstream. El fútbol, gente me está odiando por lo que dije, pero sí, el mainstream, la corriente principal. Sí, creo que pero nos van a acabar los que son los politólogos sociólogos, nos van a acabar porque estamos mezclando. Es informal, ¿no? Obviamente no estamos mezclando tantas cosas, pero en el día a día la persona no está diciendo, mira, yo soy conservador y me identifico con tal línea de pensamiento, pero en los actos, en la forma de pensar, en el comentario de prensa, en la forma de actuar, de trabajar, ya se ve plasmado la forma de ser de cada persona. En este caso, por ejemplo, si yo me preguntan, ¿y tú cómo te identificas? Yo puedo decirte en el ámbito político que soy un socialdemócrata convencido, que estoy un poquito alineado a la parte progresista, no tan a la izquierda, porque hay dentro de la propia izquierda hay matices, que la extrema izquierda, que la izquierda más Disney, menos Disney, pero no quiero meterme a analizar eso, simplemente yo me categorizaría como un progresista, pero que está dentro del ámbito político socialdemócrata. Algo que me interesa saber, y creo que igual a todos, es cómo entiendes el progresismo. Obviamente esto no es formal, pues romper, no necesitas la definición. No es necesario, o sea, las definiciones, según, no creo que es importante. Es importante el tema de entender que nuestros países, Latinoamérica y más de Ecuador, siempre el progresismo ha tenido que buscar el bien común, o sea, tratar de diversificar el tema de los accesos a los derechos, y es algo que yo admiro mucho y por eso me inscribo dentro de. Pero ya cuando nos metemos a los detalles de que uno pelea por más educación, otro por más salud, otro por más derechos de LGBT y otro por más derechos de mujeres, y justamente ahí cuando se comienzan a diferenciar. No te digo que no hay que hacerlo, pero el punto es de que qué es la prioridad dentro de. Entonces ahí ya comenzamos a separarnos de toda el área progresista. Me identifico como progresista porque existen derechos que tienen que ser reivindicados. Y ya. Pero estoy de acuerdo. Tal vez no presento al extremo, pero igual otra pregunta que te haría es, yo entiendo el progresismo como una etiqueta general, ¿cachas? Es decir,
obviamente internamente, digamos, de la bolsa del progresismo, que puede ser, digamos, muy amplia. De hecho, cachas lo del progresismo conservador que le está pasando al correísmo. Todo bien con ustedes, no es nada personal. Solo que es raro lo del progresismo conservador. Cachas, como que incluye muchas perspectivas, muchas formas de actuar políticamente, de movilizarse, de defensa de derechos, etcétera. Pero en general yo le entendería como una etiqueta general en donde metes a la gente que, 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 que digamos, por contraposición al conservadurismo, digamos, a lo vigente, a lo normativo dentro de una quizá preexistencia etaria, ¿cachas? Como que, no me acuerdo la palabra, ¿cómo se llama? Un cambio transgeneracional. ¿Cachas? O sea, digamos, el cambio transgeneracional generalmente es progresista respecto a la referencia, al grupo de edad de referencia. Entonces, sí cacho que hay diferentes matices, y más que matices, hay varios grupos, ¿no? ¿Qué crees que capaz, a ver, dentro de esos grupos, me parece una pregunta, ¿cuál crees que dentro de esos grupos es el que mayor discurso radical presenta en el progresismo? Claro, que te identificas como progresista. Y si te atreves como en el otro grupo que serían los conservadores. No tienes que dar nombres. Chuta, no quiero dar nombres, pero se entendería muy bien el tema de que, por ejemplo, existe cierta dentro, no puede llamarse progresista, es que estamos saltándonos muchos temas conceptuales de profundidad de analizar por simplemente categorizar a la persona o al momento, porque hay mucho andamiaje conceptual, teórico de lo que estamos conversando, que es necesario topar. Pero yo pienso que en este caso, en el ámbito Ecuador, en nuestra realidad, sí existe cierta área extrema dentro de la izquierda que no se identifica con el progresismo, porque si bien los derechos que deberían ser peleados y por todos nosotros, son alcanzados de otra manera, ya de una manera no democrática, una manera más fuera del sistema. Fuera del sistema, o sea, una revolución dentro de una democracia, y existe ya fundamentos teóricos, casos de estudio, casos hace mucho tiempo atrás, la historia ya nos cuenta, pero en el ámbito Ecuador eso no encaja mucho en el discurso predominante. El ámbito progresista está luchando por los derechos, de reivindicación de salud, de educación, que accedamos a derechos, pero muy poco se está pensando de expropiarte la fábrica, quitarte cierta parte, que la plusvalía, no, en el imaginario de la persona de a pie no está eso. Muchas personas sí bien tienen esa educación de que, mira, ¿sabes qué? Yo sé que trabajo y que mi jefe no me está pagando lo adecuado, entiende muy bien esa lógica, pero no están tratando de apropiarse de la fábrica, simplemente de mejorar el salario, sus derechos, más las vacaciones que se dan. Entonces es como que sí, es como que él se da cuenta inconscientemente, sin saber los conceptos de plusvalía, sin saber los conceptos de expropiación, sin saber los conceptos de todo lo que atañe justamente esta área, que este sector que busca una revolución dentro de una democracia, es que ellos justamente ellos sí se dan cuenta de eso, pero ellos buscan que efectivamente ellos se den cuenta y reaccionen como ellos, pero no van a reaccionar. Las personas al final del día van a buscar más derechos. Es por eso que el progresismo es latente en Latinoamérica y en el Ecuador también. Es mi forma de ver. O sea, digamos, marcas una diferencia entre, tal vez, por ejemplo, yo entendería, creo que no me equivoco teóricamente, sería el anarquismo, cachas, una cosa bastante distante, por ejemplo, del socialismo, ¿no? Al menos del socialismo, de las sociales democracias, la economía popular y solidaria también, si no me equivoco, es como algo interno dentro del socialismo y una interpretación. Sí, existe su interpretación para conversar el tema de la economía popular y solidaria, economía social y solidaria, porque es popular por el Ecuador. Economía social y solidaria es como que es justamente una perspectiva de que toma los elementos del marxismo, tiene elementos marxistas, feministas, elementos del ecologismo, toman justamente toda esa área, pero ellos no trabajan fuera o sea, si bien algunos le categorizan como una alternativa al capitalismo, está dentro del capitalismo, o sea, se trabaja dentro de, entonces no es como que otro ente emancipador, sino que simplemente es como que una forma de cambiar el sistema desde dentro. Pero eso es lo que yo discutiría bastante, porque el término emancipador, ¿no? El tema de la economía popular y solidaria, ¿cachas? Porque la economía popular y solidaria, como decías, al final se vuelve como
está dentro de un sistema híbrido, ¿cachas? Entonces tenemos un sistema que toma elementos que antes estaban entendidos como capitalismo o como socialismo, ¿cachas? Estabas capitalista o eras socialista, ¿sí? O eras comunista, digamos, ¿cachas? Pero actualmente las sociales democracias son un producto cruzado, digamos. Tomas elementos de acá y tomas elementos de acá, los cruces, tienes una socialdemocracia. El comercio justo, por ejemplo, también entra en este sistema, digamos, mixto. Pero el término emancipador sí te lo discutiría. Sí, es bastante. No, sí, también, por ejemplo, yo tengo compañeros, amigos, colegas también que están trabajando, que son muy alineados al tema del ámbito marxista y ellos no están muy convencidos de las fuentes del andamiaje conceptual de la economía social y solidaria, que justamente tiene hincapié en este señor que es. O sea, ahí lo que te decía es, cachas, más que todo, recuerdas que usabas el término emancipador para referirte a grupos más radicalizados, o digamos más disidentes de la economía popular y solidaria, ¿cachas? Tú decías, hay grupos fuera de la economía popular y solidaria que no consideran emancipadora la economía popular y solidaria. Justo lo que yo discutiría, más que la economía popular y solidaria, sería el término, ¿cachas? De esos grupos, el uso en general de todos los grupos dentro de la cesta del progresismo, porque, ¿cachas? ¿Qué es emancipador para el disidente de la economía popular y solidaria? ¿Y qué es emancipador para el que está dentro de la economía popular y solidaria? ¿Y qué es emancipador para alguien que está fuera? Como por ejemplo yo. ¿Cachas? Entonces, cada uno tiene si radicaliza cada uno el discurso de qué es emancipador, lo que hacemos es que cada uno empieza a crear como un tipo de religión en donde decimos, esto es emancipador, esto no. No sé, el Islam es emancipador, el catolicismo es emancipador, el cristianismo, ¿cachas? Sí. Cada uno se pelea como por los elementos que cree emancipan de verdad a los demás, pero los que quieren ser emancipados, a ver, es como que, ¿cachas? Yo digo, quiero que el mundo se emancipe, pero me parece que ese grupo no está emancipando al mundo, ¿cachas? Entonces, conceptualmente, digamos, en la medida en la que yo no considero emancipador un concepto, creo que ninguna lucha que no sea emancipadora desde mi punto de vista es emancipador. Por ejemplo, ¿cachas estos manes que por ejemplo, hay un caso a mí que me da bastante, digamos, como, no quiero usar una palabra durita, pero me genera como escalofríos, o ¿has sentido el aluminio en los dientes cuando te pones el aluminio y te sientes incómodo? Sí, así como que, ¿por qué dicen eso? No, o sea, yeah. Más que, digamos, tanto por juzgarlo en el conocimiento, por el tema del señalamiento de edad, ¿cachas? Es el típico, lo voy a decir, si me estás viendo, puedes agredirme en los comentarios, si es que lo ves. El típico pana que si el aborto tiene una pequeña victoria en Argentina, inmediatamente estalla diciendo que la burguesía y todo eso permitió esa pequeña ganancia para mantenernos atados al sistema, ¿cachas? Como se aprueba el aborto en tal país, inmediatamente todo el sistema nos permitió aprobar eso porque eso les permite perpetuarse en el poder y en la política. Sí. Entonces es como que cuando ellos luchan, está bien. Cuando ellos luchan y pierden, está mal. Cuando ellos luchan y ganan, está bien. Pero cuando alguien lucha y gana algo que no les parece que es una ganancia, inmediatamente radicalizamos el discurso. Sí. Y me parece peligroso porque he notado en redes, quizá por el medio en el que nos movemos, para contextualizarle un poquito a la gente, hay, digamos, en las ciencias sociales, de los estudiantes, profesores, investigadores, hay grupos, ¿no? Y yo he notado grupos en donde cualquier tema de una lucha social, por más pequeña que sea, que no se haya ganado por un grupo específico, es inmediatamente atacado por ese grupo específico. Entonces tienes comentarios inmediatamente detonantes en contra de una pequeña victoria del aborto en un país, en contra de una protesta, contra de un derecho a... Exacto, ¿cachai? Si es de octubre aquí, y yo estuve en octubre, vacancísimo. Si la protesta fue en Chile, entonces Chile es víctima del sistema chileno que permite que las burguesías y el parlamento que está dentro de las burguesías no vale, ¿cachai? Sí. Eso es como que uno dice, loco, o sea, todo lo que tú haces está bien, todo lo que otros hacen está bien. Sí. Y, o sea, el ámbito conceptual, bueno, es que para topar el tema justamente de esta... ¿cómo se puede decir? Este extremo en el cual se puede
comenzar a ver a los demás, porque desde mi extremo, hay un dicho que dice, después de la guerra todos somos generales. Hay algún dicho así, no quiero profundizar sobre el mismo tema, pero yo siempre, cuando analizo estos temas, yo siempre busco su fuente teórica, de dónde nació, porque justamente es de ahí de donde nacen las ideas, su filosofía, de dónde viene la filosofía que se está repartiendo, que se está divulgando, hasta con la que nos atacan muchas veces. Entonces, como que justamente como mencionabas, dentro de las ciencias sociales existe no disputa, es como que áreas, porque por ejemplo dentro de los marxistas hay los neomarxistas, ya por ahí leí que había post-marxismo, entonces por ahí es como que sí, pero el ámbito marxista fue fuerte, ha ido como que justamente después de Marx viene Lenin, y para terminar el ámbito de Lenin escribió algo sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo. Y ese texto ha sido tan utilizado, yo leo las frases que dicen que el imperialismo, y me acuerdo de ese texto una y otra vez, que él justamente había denunciado que en la fase superior del capitalismo, el capitalismo inundaría, llenaría, ocuparía, arrastraría todas las demás esferas, como la política, la económica, la social, y todo estaría bajo el capital de él. Entonces siempre se ve desde esa visión, entonces no se ve las divergencias para abajo. O sea, es como que no, el imperialismo, la fase superior del capitalismo, el imperialismo nos domina y así es, y así va a ser siempre. Pero debajo hay una base que es diferente, que se estructuró diferente. O sea, como me acuerdo de una clase de los que son servidores públicos, que accedieron a ciertos beneficios, que tienen un buen sueldo, no son proletarios, pero tampoco son burgueses, están en la mitad, pequeños burgueses, pero que acceden a qué, que piensan en qué, pero tienen una buena vida. O sea, y al final del día dicen, no, pero no estás viendo que el sistema te está manipulando porque se está acumulando en el 20%, del 80-20. Es como que no, sí, pero al final del día la concepción teórica cambia del materialismo y ya se va a otra esfera. Y es como que tienes que preguntarte, ya no me quiero poner filosófico, pero preguntarte qué está pasando al final. Entonces, todo el mundo es lucha de clases, materialismo histórico, la dialéctica, pero hay formas de entender esa realidad en la lucha diaria, una lucha diferente a la que ellos pensaron, porque después viene el ámbito de lo que escribió Lenin, viene todo el ámbito de la URSS, de Stalin, toda la historia que conocemos de los totalitarismos, y resulta que no fue tan bueno. O sea, no existe un sistema perfecto, ¿no? Pero no se puede ir al extremo, analizar desde la extrema izquierda, y tampoco podemos plantearnos desde la derecha como que mira, esto sucede, esto desde el capitalismo crea estas oportunidades, tampoco me estoy pasando acá, no, cuidado. Pero el discurso de izquierda también tiene su base teórica que es científica, pero ya ha sido criticada como todo, pero no está siendo como que sutilmente, ¿cómo les puedo explicar? En el diario vivir de las personas, cómo se está aplicando. Entonces, en su aplicación, digamos, no ha sido muy absorbido por la cultura popular, digamos. Tienes, digamos, marcos teóricos y teorías cerradas, ¿cachas? Entonces, capaz tú dices, tienes a gente que está hablando de una manera dentro de las universidades y tienes a gente que está hablando de otra manera fuera de la universidad. Y obviamente hay una raíz porque tienes como un origen que va haciendo que la gente fuera de las universidades tenga un discurso, pero luego hay otro origen que todavía no está ramificándose fuera de ahí. Pero estoy de acuerdo, ahí el tema es, cachas, que justo como conversábamos, tienes grupos dentro de grupos, cachas, tienes, por ejemplo, sabemos, digamos, obviamente, y yo también acepto que hay, según algunos históricos, es medio complicado de izquierda y derecha, cachas, es como que medio muy limitado hablar de izquierda y de derecha. Hay ya otras clasificaciones, por ejemplo, luego está la otra clasificación que es progresista, no progre, luego hay otras que hacen como que 4 líneas y ponen libertad económica, libertades individuales, luego pones de justicia social, y no me acuerdo más, justicia social, libertades económicas individuales y intervención estatal, me parece, no me acuerdo bien. Y clasificas a la gente ya más como en otras cosas, ¿no? Como que típica frase, ¿no? Conservador, liberal en lo económico, conservador en lo social. Sí, y eso o como que progre, conservador,
más educación pública, pero el aborto no me gusta. ¿Cachas? El curuchupismo dentro de la izquierda. Sí, y es que, y dentro de la derecha, perdón, sí, dentro de la izquierda, y de la derecha es como que, mira, estás hablando de libertades, pero no quieres topar el tema del aborto. Es como que, no, a ver, ¿cómo es eso? O sea, eso no se claro, entiende. ¿cachas? Y de hecho, si digamos te limitas al marco de los dos, tienes un centrito y más o menos, mientras más al centro están, más se parecen, ¿cachas? Porque el curuchupismo de la izquierda a veces casi es equivalente al curuchupismo de la derecha en temas como el aborto, el género, LGBTI, la preferencia sexual, inclinación, todo. Claro, es como que te gusta, tienes pene, perdón la expresión, te gustan los penes, estás enfermo, tienes que ir al psicólogo, entre comillas, no hay evidencia científica. Iba a decir lo mismo con el otro órgano, pero ya me sentí violento cuando dije eso. Claro, ¿cachai? Entonces, ves que hay hilos conductores que te permiten más o menos, no en todo catalogarlos, pero hay elementos que sí te permiten como que meterles en un saco, ¿cachai? Entonces, si tienes a todos los que están a favor del aborto, les pones izquierda a favor del aborto, porque hay gente también de la derecha que es a favor del aborto. Entonces, si usas solo el criterio del aborto, puedes meter a todos los de derecha y izquierda en un saco, ¿cachas? Sí, entonces, digamos, obviamente sería medio extenso tener que usar un criterio para catalogar a todo el mundo, porque tendrías diferentes catálogos, ¿cachas? De gente, así como gente a la que le gusta el rojo, a la que le gusta el azul, vieja. Sí, ¿no? Dentro de los liberales hay eso, hay los de la clasificación del minarquista, el minarquista liberal, libertario, el mini libertario, así, o sea, pide, es como un catálogo, así pide liberal. Clasifícate en qué liberal. El marxista que afirma que es del marxista correcto, está el marxista que afirma que los otros no son los marxistas correctos, están los socialdemócratas, aunque los socialdemócratas me parece que es medio... No, sí, los socialdemócratas sí pueden ser clasificados exclusivamente como izquierda, ¿verdad? No, mentiría. No, si hay gente de derecha, Estados Unidos es un ejemplo, ¿cachas? Tienen partidos bicamerales y los republicanos son sociales demócratas también. Espero que no me equivoque. Me da miedo ahí. Dentro del... Sí, dentro del... O sea, la sociedad de la Flaxon después nos acaban los políticos. Escuchan, es como que... creo que los de la Flaxon, el discurso ecuatoriano, que es una universidad acá, parece que es regional, ¿cachai? Ellos son regional. Más me dirían a mí, ahorita informalmente, ¿en dónde está tu marco teórico? Nos mandarían a leer, sí, nos pondrían en el comentario, así como que, mira... qué desconocimiento total de tales autores, lee tal autor, que saca esto, ¿en dónde estudiaste? Así como que, no es eso, sino que nuestra percepción ya como casi como profesionales, es como que no, mira, en la realidad pasa otra cosa. Yo les voy a decir algo, si no te gusta el demonio, es una conversación informal, no vamos a entrar en detalle de la página 3 del tomo 4 del Capital, de la versión en español del autor tal, ¿no? Es informal. De todas maneras, mira, eso es algo que me gustaría topar, ¿cachas? A mí me parece que la mayoría de intelectuales, o falsos intelectuales, como yo les diría sin temor alguno, tienen miedo de hablar informalmente, ¿cachas? Entonces, es como que no quieren cruzar esa puerta o bajarse de la torre de marfil, en donde dicen... Yo tengo que hablar literalmente citando todo lo que digo porque si no me estoy reduciendo al nivel de los no formados, pero cachas que en general, indiscriminadamente de si leíste o no leíste una obra, que es importante leer, obviamente no vas a criticar a alguien que no has leído, cachas, no vas a hablar de alguien que no has leído. El discurso político, eso es nocivo para mí, y de hecho creo que calza bien el tema del radicalismo, porque en el discurso es muy peligroso, ¿no? Es decir, ¿cómo incluyes a la gente fuera del círculo académico cerrado en el que vives? Si no hablas informalmente, si no usas otro tipo de jerga, ¿cachas? La jerga, por ejemplo, es muy específica, ¿cachas? Jerga es una palabra que utilizas para referirte a un conjunto de palabras de una actividad específica de estudio. Pero ¿cómo te comunicas con el otro que no está en tu área si no eres informal, ¿cachas? Eso, amigos míos, para ustedes los intelectuales de arriba, es mi mayor recriminación personal porque no están sintonizando con el otro, es decir, no están incomodando al otro, no están chocando con el otro fuera del área de estudio. Entonces eso ya crea como que justamente lo que quieren evitar de concentrar y elitizar todo, les termina elitizando en una élite académica que habla dentro de un círculo cerrado con los panas que tienen.
Sí, justamente hay una obra, creo que sí hemos conversado bastante sobre eso, de Bourdieu, sobre el tema del homo académico. Y justamente él desde el siglo anterior ya denunciaba este tipo de, se puede decir, este tipo de prácticas que hay dentro de la academia. Y otras más, ¿no? Por ejemplo, eso de que la academia se vende a la farándula. O sea, lo que está de moda, la academia estudia y nos vende. Una de las denuncias de Bourdieu. Y otra es justamente lo que mencionaba, el tema de la comunicación. O sea, nos matamos horas, años escribiendo para que solo nos lean 4 personas. Y cuando, mira, lo que estamos denunciando, la realidad es que existe esto, pero no estamos buscando las palabras adecuadas para que lleguen, o no estamos utilizando el tema de la comunicación adecuada. Y es justamente ahí, por ejemplo, lo que se pensaba antes sobre las tesis o los artículos, que tenían que ser con especificaciones adecuadas, como debe ser, pero que al final del día a la persona de a pie, a la persona normal, a la persona que necesita saber que le están robando, que la economía está yendo mal, o que sabes que te están cobrando más impuestos, no va a entender. Entonces necesitamos una manera de comunicación. O sea, al final del día los académicos, las personas que nos estamos formando en la academia o que queremos ser académicos, ya nos estamos topando con esa realidad. Y justamente tú me mencionabas algo. Un post, un TikTok, un video de 30 minutos tiene más visitas, más reacciones que un libro escrito en un año, que tomó mucho tiempo, mucho dinero. Es como que un video me enseñó más que una obra de un libro de 100 páginas. Claro, es el impacto, ¿cachas? Porque creo yo lo ideal sería que haya elementos dentro de un sistema de, no sé cómo denominarlo, pero digamos en el sistema de la creación de conocimiento y la divulgación de conocimiento. Si tienes a los científicos intelectuales aquí y no tienes a los divulgadores de por medio con el público, no hay un puente, ¿cachas? Entonces, y es vital divulgar la obra, ¿no? O sea, por ejemplo, Stephen Hawking, por poner un ejemplo de la cultura popular. Hay muchos, ¿no? Pero digamos, este me parece que es reciente, está más vivo, tal vez arde un poco más en las generaciones de ahorita. Stephen trabajó en el tema de los agujeros negros, ¿no? Yo no soy experto en el tema, no soy físico, pero sí conozco las ideas por trabajos de divulgación. Se me está yendo el nombre técnico de la teoría descriptiva que construye, ¿no? Como Carl Sagan también hace. Steven lo que hace es, digamos, para cerrarle ese tema, es describe que dentro de un agujero negro, digamos en palabras súper informales, las partículas cuánticas, no quiero usar esa palabra cuánticas, o muy muy pequeñas, las cosas muy pequeñas de ahí, hay un tipo de fenómeno específico en donde se supone que hay un fenómeno y digamos dos partículas se separan, ¿cachas? Normalmente, cotidianamente ahorita se están separando y se separan. Pero los agujeros negros, lo que pasa es que la gravedad es tan, la gravedad es tan pesada, digamos, por usar una palabra, que una de las cosas para se queda dentro y otra se queda afuera, ¿cachas? Radiación cósmica, esa es la palabra. Stephen describe la radiación cósmica. Creo que cometí un error conceptual en el ejemplo, pero bueno. Stephen describe muy bien eso, ¿no? Y tiene muchos trabajos académicos muy cerrados, ¿cachas? De físicos, ecuaciones, tranquilo, utilizan ecuaciones, modelos, hipótesis, pruebas, verificaciones empíricas, pero también era divulgador, ¿cachas? Entonces escribió un montón de libros, tal vez el más popular sea Una breve historia del tiempo, pero luego hay otros, ¿no? Los más recientes tal vez El universo en una cáscara de nuez, ¿sí? Pero esos te conectan, ¿cachas? Es decir, yo como no físico puedo leer un libro como Breve historia del tiempo y entender sobre el universo, no como el físico enteramente, pero entiendo más o menos más cerca lo que el físico me quiere decir. Con los economistas igual, hay economistas como Jean Tirole, Joseph Stiglitz, que escriben libros de divulgación específica, ¿cachas? Entonces, las ideas son bestsellers, o sea, son libros que las personas, aquí no, en este país no, pero países como los que tienen un promedio de lectura más elevado, van en los buses leyendo un bestseller, o sea, un premio Nobel de Economía que explica la crisis del 2008, y con palabras que cualquier persona puede entenderla, y es como que, ¿sabes qué?
la crisis se dio por tal razón y no tiene que ponerme el multiplicador keynesiano, no tiene que hacerme la fórmula de cuántas veces se multiplicó el dinero, simplemente cuáles fueron los bancos, la causa y las operadoras de riesgo o las consultoras, o perdón, las entidades que están alrededor del riesgo. Una persona que un libro de menos de 100 hojas entendió cómo estaba armada la crisis, cómo sucedió la crisis de 2008. Stiglitz se ganó un premio Nobel por las explicaciones matemáticas, la modelización, el contraste de hipótesis, y la persona común ya entendió cómo en verdad se dio, y simplemente eso. Si eso y eso es lo que se debería hacer, perdón, pero venimos a la realidad ecuatoriana y encontramos libros de 300 hojas con muchas fórmulas, con muchas cosas que simplemente para las personas que estamos formados es como que, qué genial, sí se saca, sí se multiplica, esa fue la metodología. Pero para el común de las personas decirle, ¿sabes qué? La Reserva Monetaria Internacional tiene tales cuentas, encaje bancario, inversión, y la persona común que va en el bus es como que es como que, ¿qué es el encaje bancario? Es como que, mira, no, necesitamos de alguna manera de todo lo que investigamos, tratar de canalizarlo hacia la persona común, a la persona normal. Porque si no, nos volvemos a... ¿Cómo se llama? Elitista. No, aparte elitista es como que hablamos, conversamos entre nosotros mismos, nos citamos entre nosotros mismos. Yo les digo aduladores que se engañan. Pero, ¿sabes qué creo yo? Ahí creo que el elemento también es la autocrítica, ¿cachas? Y Dios, odio usar a veces palabras que son usadas hasta el cansancio, ¿cachas? Que se desvisten como prostitutas y se usan y se desusan. Dios, eso suena horrible, pero carecen ya de... No, a ver, voy a hacer un corte para que no esté utilizando términos que son despectivos para un grupo de la población. Digamos, son palabras que están tan en la boca de algunos que empiezan a perder valor, ¿cachai? Es como que yo digo... Deconstrúyete, amigo. Otra de las palabras, por ejemplo, y eso me di cuenta también mucho en redes sociales, es del ámbito cuando hubo el debate presidencial aquí en Ecuador. Todos hablaron de la estructura, y es como que estructura, ¿cuál estructura? O sea, decían algo y era estructura, o sea, estructura económica, estructura social, estructura policial, pero loco, o sea, entiendes muy bien cómo es el estructuralismo dentro de... Y la autocrítica es una de esas palabras, ¿cachas? Un investigador social va a decir hay que hacernos una autocrítica, ¿cachas? Y la autocrítica nunca está hecha. No, es que... o el meme, ¿cachas? Por hacer un paréntesis, como Laura aprende a decir, depende y se vuelve economista, Laura aprende a decir, marco teórico y se vuelve tal. Sí, ¿cachas? El tema ahí es que, se me está perdiendo el hilo, pero el tema ahí es que la autocrítica, volviendo al punto del investigador, debería ser a sí mismo. Es decir, quiero que mi trabajo se conozca. Ya, pues entonces no voy a pasarme llorando 10 años diciendo nadie me lee, sino ¿por qué no me paso un año y no 10 años escribiendo un libro de divulgación para que el público me lea? ¿Cachas? Es decir, o sea, yo hago una investigación. La investigación la subo a Scopus, que es, digamos, en Ecuador, me parece que es como que publiqué en Scopus, ya, sí. Y ahí, luego no me leen y digo, Dios, me mato haciendo esto para que un tiktokero tenga 10 millones de visitas. Pana, no hay trabajo divulgativo, no te estás conectando con el público. Entonces, ¿qué tal si o bien escribes el libro, trabajas con grupos que quieren divulgar tu trabajo, vas a más de entrevistas y no te pasas llorando tanto diciendo, no, es que nadie quiere leer mi trabajo, ¿cachas? O sea, entiendo la preocupación, ¿cachas? Porque obviamente también es importante que se lea, pero creo que si es que ninguno de los investigadores nacionales, por ponerlos en esos términos, empieza a hacer trabajo divulgativo, no de sí mismo, ¿cachas? Porque hasta medio feito le veo como que tú digas, a ver, escribí el libro, me lo divulgué yo, lo publiqué yo, lo escribí yo. Yo mismo pagué la edición, ¿no? Así. Yo mismo contraté la casa de editorial. Yo mismo pagué. Yo fundé una editorial y escribí el libro y me autoedité, ¿cachas? Normal, típicamente. Y pasa mucho, claro, compañeros, quienes nos ven se han de sentir identificados, que pasa mucho en el ámbito ecuatoriano. Y simplemente es por el ámbito de cumplir requisitos. Simplemente son requisitos. Muchos nos dicen como que, mira, yo tengo doctorado, yo he escrito... Ustedes no tienen nada, es como que es verdad, pero cuando uno se da el tiempo o comienza la línea de investigación, comienza a tomar los libros, a empaparse de lo que investiga, simplemente encuentra información que puede encontrar en internet. Es como que no, yo pienso encontrar algo que realmente me dé insumos para poder cambiar mi percepción de la realidad.
como investigadores sociales, cuidado, nos separamos mucho de los investigadores médicos, de los que trabajan en las ciencias exactas. Es que de hecho, ¿cachas? Que un principio de un trabajo publicado debería ser que digas algo que no está dicho, ¿cachas? Yo, por ejemplo, dudo de esos trabajos que dicen tesis de maestría, resumen de... y paga el resumen de otras tesis. No, hay... O sea, metaanálisis sí, pero es una cosa diferente, ¿cachas? Hacer un metaanálisis que sería hacer una revisión y un análisis exhaustivo de todo lo publicado sobre un tema y de todo lo dicho de un tema y de todo lo que falta decir de acuerdo a todo lo que ya se analizó como investigación. Pero otra cosa es, digamos, literalmente tomar el trabajo de un man, tomar el trabajo de otro man, tomar el trabajo, 4 trabajos, metes en una tesis, publicado. Soy científico, es como que, bro, o sea... No, cuando tú vas a ser doctor, por ejemplo, los que alcanzan el PhD, o tienen que inventar algo, proponer algo, investigar algo que revele, que aporte algo a la ciencia. Entonces, como que, mira, ¿sabes qué? Yo como voy vamos dentro de las ciencias sociales, yo voy a sacar mi PhD en economía, yo necesito investigar algo que, por ejemplo, si los que estoy interesado en el sistema financiero, todos los que han trabajado dentro del sistema financiero, algo avanzaron. Por ejemplo, encontraron una nueva forma de medir el riesgo. Tal. Saben que ocupamos un modelo un modelo de series de tiempo, que encontramos que el error, tal cosa. Aportó algo, se aportó algo desde ahí, pero la persona que está acá simplemente toma eso de ahí, el que ya aportó, su marco teórico, lo analiza, lo reduce, lo vuelve a reducir más y lo adapta al modelo ecuatoriano, ¿ya? Y ahí está mi tesis doctoral. Es como que cuidado, así no. Cuidado, o sea, yo sé que el aporte está, y muchos acceden a su grado PhD con eso, pero tienen que entender que quienes tratamos de entender la realidad o divulgarla también necesitamos más insumos. O sea, si bien... O sea, el man lo dice suave, ¿no? Puede atacarme y decirme vos quién eres, no tienes un doctorado. Yo lo digo, yo lo pongo en términos de si vas a hacer huevadas, no va a haber nada. O sea, si vas a enorgullecerte porque sacaste un doctorado comprado en una universidad y media de dudosa procedencia, así como que sí, pagaste. O te pagaste el editorial y luego dices, soy el doctor en economía, es como que ya, mijo, bien, ¿cachas? O sea, yo lo pongo así. Y pasa eso, no, en nuestro ámbito pasa, no. Las nuevas generaciones, lo que me he dado cuenta, por ejemplo, desde que me he podido como que mezclar o enrolar dentro del ámbito académico, me he dado cuenta que las nuevas generaciones, ha comprado las generaciones anteriores académicos, sí vienen ya con eso, justamente porque pudieron acceder a la educación fuera del país, de las mejores universidades, accedieron a ciertas metodologías, a ciertas estrategias y tienen un nivel de cualificación superior a tal vez a los anteriores, a los profesionales de ciencias sociales más antiguos que como estamos criticando, simplemente se publicaban ellos mismos, ¿no? Ahora, creo que sí existe esa rigurosidad académica, pero aún se mantiene en el medio. Y el problema de eso es que, por ejemplo, cuando se quiere analizar la realidad, como te comentaba, se tienen los insumos del pasado y esos insumos son insuficientes. Entonces, como que volver a rehacer, y eso nos va a llevar a un ciclo como que chuta, pero eso ya es de hace 3 décadas, es que solo hay un descriptivo, pero no, necesitamos más información, pero, o sea, por eso está el resto de... Claro, el stock de investigación previa. Sí, simplemente es algo que yo lo encuentro en internet, entonces, ¿por qué tienes el libro? O sea, es como que no, o sea, muchas gracias, ya tengo internet, no me... O sea, con todo, yo sí quisiera, digamos, aquí suavizarme, ¿cachas? Porque siento que ya van a decir... Sí, nos van a acabar, o sea, no, simplemente esto como... así. Sí. Verás, justo lo que decías es muy buena interpretación desde mi punto de vista. No estamos metiéndole muchos modelos, en ciencia a veces los modelos no son necesarios por si acaso. pero claro, tal vez esa realidad responde, ¿cachas? Esa poca cualificación, tal vez en un entorno a falta de inversión, tal vez no había inversión, digamos, para investigación. Esa baja cualificación en universidades que no tenían estructuras de, digamos, de más bien interacción, ¿cachas? En diferentes áreas, en diferentes niveles de investigación, ¿cachas? Porque nuestro mundo académico es súper diferente al de un college, ¿no? Yo le veo así a veces, creo que un college universitario, ¿no? Eso es universitario. La cultura científica de las universidades de élite es demasiado diferente a nuestra cultura científica. No estoy diciendo que sea perfecta y que no haya errores, que no haya abusos, ya sabemos todos los casos típicos de
te publico conmigo, haz todo el trabajo, yo pongo mi nombre porque yo soy el doc, ya. No, saben lo que saben hacer, como que mira, tú estás haciendo tu maestría, tu doctorado, tienes que publicar 2 veces, ya. Tú publicas, publica mi nombre y yo te publico en mis como se llama, y así cambia. Y al final del año tengo 10 papers, 2 libros, y soy como que, mira, soy escribo, y para escribir un libro para las personas que, por ejemplo, que siguen la rigurosidad académica, tú tienes que tener, tu paper o tu escrito, tu investigación tiene que haber sido de impacto, que alguien del ámbito del científico editorial quiera publicar, que te diga, ¿sabes qué? Tú aportaste con esto, entonces yo editorial, yo te pago, pues dame los derechos. Pero no, acá es como que yo... No, acá es otra cosa. Entonces, justamente es lo que entiendo muy bien por el ámbito de que en nuestros países, más Latinoamérica, la inversión en I+D o la inversión para investigación no llegaba al 1% del PIB. Entonces, es como que no podemos pedir peras al horno. Y a veces también, ahorita que lo mencionas, se me ocurre que la demanda de documentación científica, digamos, literatura científica, es que cachas que es como medio un círculo de vicio que se repite y se repite, digamos, ese círculo de vicio. Porque verás, tienes a investigadores poco cualificados, no tienes una estructura así académica, como digamos comparable con otros países en donde las cosas operan como nos gustaría que operen, entre comillas. Y también como la población en nuestros países es altamente pobre y son sociedades altamente desiguales, justamente eso no crea una demanda de ese tipo, es decir, como no tenemos ese nivel educativo, no por deseo, ¿no? sino por plata y voluntad política para que haya cambios de ese estilo, no hay demanda, tal vez por eso los índices de literatura, yo digo, no por deseo, son bajos, tal vez por eso no se demanda tanta... Las pruebas, me acuerdo que contigo conversaba, las pruebas PISA, nosotros ni asomamos, o sea, se asomamos en el informe 2014, pero tenemos un promedio muy bajo. Nos asomamos, pero no estamos bien. No estamos bien, y y es como que yo me acuerdo que leí el informe, porque justamente estaba haciendo una investigación sobre eso, y me acuerdo que Chile lideraba las encuestas en Latinoamérica, y es como que, oye, pero nuestra inversión, ellos lideraban las encuestas de las pruebas PISA, matemática, lenguaje y dominio matemática, lenguaje y abstracto, era como que lo que ellos, era como que estaba barrita, ellos tenían todo ese espacio, nosotros teníamos pero de aquí para acá, para atrás, era como que no habíamos, pero sí había habido una mejora, eso sí, cuidado, no es que estamos mal, había mejorado en matemática y algo en lenguaje, pero aún seguíamos muy mal. El punto es que al final del día la inversión que Ecuador tiene o hizo se equiparan en infraestructura igual que a Chile. Tenemos las carreteras muy parecidas. Pero cachas entre los intervalos 2000 tal y tal, cachas, Chile ya venía trabajando tal vez de esa inversión años. Entonces los cambios transgeneracionales, incluso académicos, cuestan. Sí, entonces justamente en esa parte, si vemos los indicadores de Chile, en I+D, por ejemplo, ellos tienen una inversión súper alta y medida evaluada por las pruebas PISA, justamente la educación de ellos como que el nivel matemática, lenguaje como que son más elevadas a comparación de todos los países de la región. Pero yo está haciendo el contraste de que si por ejemplo vemos la inversión en infraestructura que ha hecho el Ecuador, igual se equipara con Chile, pero no con el ámbito de, no se puede todavía evaluar en el tema del cambio generacional medida por las pruebas, que son pruebas internacionales. Entonces, tal vez, no sé si es por el tema de prioridades, porque si tal vez se posicionara más dinero, se mandara más dinero, se destinara más dinero al ámbito del I+D, más de investigación, más en el ámbito de... O sea, cuidado que no se me entienda que más dinero para investigación, sino en la formación de los investigadores, porque cualquiera puede decir soy investigador y yo me pongo a investigar cualquier cosa y punto. No, tiene que haber una formación, y además esto es una vida, y esto es una... ¿Cómo te explico? Todos los que... es una forma de vivir casi el tema de la investigación. Los docentes investigadores tienen que destinar gran parte de su tiempo, vida. Al final tu vida tienes que destinar al tema de contrastar hipótesis, investigar, trabajo de campo, si vas a buscar información secundaria, focus group, tienes que ir a seminarios, entonces te consume tiempo. Pero a la parte... pero es lindo, ¿no? O sea, la plena está bien vivir así, porque a veces, ¿cachas? A veces creo que lo decimos así medio
no sé, como medio muerto, así medio umbralizado, ¿cachai? No, y la gente dice, hijo de puta, ¿cómo vivirán esos pobres vergas? No lo voy a decir, no, ahí solo metidos, ¿cachas? Es como que la gente ya lo tiene así. No, pero es lindo, o sea, tú también creo que puedes decirlo, o sea, sí, no es como que o sea, es que es lindo estar investigando, ¿cachas? Leyendo, o sea, pasarte ahí corriendo hasta los gráficos. Los modelos, verificar los modelos, lo demás. Y que además quienes hacen investigación de campo, por ejemplo, dentro de las ciencias sociales, los sociólogos tienen estas técnicas de investigación cualitativa. Y van a tomar con los alumnos. No, mentira, no, se acercan arman grupos de investigación que se acercan a comunidades. Por ejemplo, los sociólogos tienen mucho, los que se dedican al ámbito de investigación, al ámbito criminal, o sea, de rehabilitación social, también se acercan, tienen relación con los presos. El ámbito de su propia formación hace que tengan las herramientas para poder cambiar la perspectiva, al igual que los psicólogos, para poder estudiar los casos, no las mentes, sino los casos de las personas y buscar soluciones, entre soluciones. Entonces es un mundo totalmente aparte, pero dentro de eso, el ámbito de la investigación en nuestros países, fuera de las ciencias sociales, tiene que buscar otros campos. Ahí viene el ámbito técnico, eficiencia energética, tecnología, aún seguimos calentando la comida con el gas, ¿cachai? Pero son cosas que todavía mantenemos en nuestros países y que tiene que ir cambiando. Entonces esa investigación no solo abre en el ámbito de las ciencias sociales como economía, sociología, psicología o todo lo que atañe justamente a las ciencias sociales, sino también el ámbito técnico. Se tienen que investigar y justamente ahí existe como que un faltante. Muchos de nuestros estudiantes, los estudiantes desde su primaria, secundaria se inclinan a estudiar ciencias sociales. Y ciencias sociales hay mucho campo laboral, administradores de empresas, ingenieros comerciales, economistas. Es un campo muy pues obviamente contextualizando la pandemia está medio feo. Es un campo muy amplio. Para no meterle mucha labia, somos muchos y hay poco trabajo ya. Y el punto es que al final, para el cambio de matriz productiva, matriz energética, que las investigaciones comiencen a subir, que no solo nos enfoquemos en estudiar el ámbito social, sino que dentro del I+D se pueda como que incrementar el ámbito de la infraestructura en tecnología en el país, cambiar un poco esa matriz, es justamente en la capacidad humana, el capital humano que puede estar rodeado alrededor. Entonces todo esto no atañe solo a las universidades, sino desde el ámbito secundario, donde se está invirtiendo. Entonces yo te decía el contraste de que mira, se está invirtiendo mucho en carreteras, que está bien porque justamente hay algo que se llama como que la competitividad sistémica. Dentro de la competitividad sistémica está el ámbito del ámbito de las carreteras, para reducir costos, para que las empresas puedan llegar más rápido, bueno, todo lo que se analiza dentro de eso, pero a la vez se puede como que tener un porcentaje dentro de esta formación, para que a la vez los estudiantes se inclinen un poco más al tema de la investigación tecnológica, técnica, y no tanto al ámbito social. No te digo que no estudien, ¿no? Tú estudias lo que a ti te gusta, pero siempre buscando, ¿cómo te explico? Una base generacional, o sea, al final del día eres economista, sociólogo, pero sin un campo laboral. Vas a terminar en el McDonald's. No, mentira. No quiero ser cruel con eso, pero es lo que pasa. Sí, gracias, estoy de acuerdo. Quizá ahí para volver como al hilo, el último comentario que daría es: hay que hablar de eso en otro podcast, que sea, cachas, el tema específico de cómo impulsar el I+D, porque es largo. Cachas, creo que yo hacemos full conversaciones de eso. Y digamos, yo comentaría brevemente. La investigación básica es súper importante para el I+D. O sea, si no tienes investigación básica, aplicaciones, o sea, ya que hacer empresas de tecnología o así sin investigación básica, de la básica me refiero a matemáticas, física, química, tener investigadores que están haciendo cosas, fundamentando las demás áreas, digamos, menos abstractas en algún sentido y menos primarias de alguna manera. Pero digamos, o sea, cacha, recuperando el hilo, el tema justo de los discursos, de ahí nos prolongamos, cachan, porque cachas que para hablar de discursos tenemos que hablar de toda esta nota. Sí. Y es justamente eso lo que decíamos, ¿no? O sea, la manera en la que hay que ver a los discursos tiene muchas perspectivas, así como los discursos radicales también son diversos y todo. Y quizá algo que nos falta comentar es tal vez, aunque va a ser medio carente de sentido, ¿cachas? Porque para hablar del radicalismo de derecha tendríamos quizá que haber integrado a alguien de derecha, que ojalá alguien se anime,
que defienda su posición respecto al radicalismo que no se, con el que no se siente identificado. Sí. Pero es un radicalismo que quizá para ir cerrando podemos comentar. Ese radicalismo conservador ¿cómo te digo? Es comúnmente aceptado. O sea, al final del día la ideología planteada como tal es comúnmente aceptada. Aunque, como te digo, en el discurso de la gente está en el ámbito de la reivindicación de derechos, ¿no? Pero puertas adentro las personas, dentro de su forma de pensar, aún conciben su forma de vivir en sociedad en su forma conservadora. La forma conservadora, como se puede decir, vamos al ámbito de la religión, las relaciones sentimentales, relaciones sexuales, la identificación de cada persona en el sentido soy hombre-mujer, la iglesia. Aunque hombre-mujer suena medio... hombre-mujer, no mentira. Ya, todo eso, binario, todo el término binario, perdón, sí. Todo eso, todo eso atañe en el ámbito de lo que implícitamente está en nosotros, y aunque tengamos una perspectiva más progresista, aún lo seguimos, está inculcado en nosotros. ¿Ya? Lo mantenemos. A mí me gustaría discutir bastante lo del tema progre. Lo de la palabra progre como despectivo, ¿cachas? Como que te dicen, igualito que te dicen como que facho, así. Sí. Te dicen esos progres, sí. Y de hecho hay progres que dicen progres, ¿cachas? Es como que, bro, sí, no sé si te enteraste, estos progres están aquí no sé presentes. si te estás enterando, pero progres sí eres. O sea, que no te hayas enterado, otra huevada, ¿cachas? Sí. Claro, y es medio, o sea, y justamente son los más radicalizados, ¿cachas? Los que te dicen, o sea, ese sentimiento de... Yo creo que todos experimentamos ese sentimiento intelectual de cierta superioridad, ¿cachas? El problema no es tanto sentirlo, porque tal vez es medio improbable no sentirlo, ¿cachas? Como las pasiones humanas, ¿cachas? Es muy, muy raro, tal vez por alguna, no sé, carencia, disfuncionalidad. No en el sentido negativo, pero puede ser que por ahí no tengas niveles adecuados en términos químicos o fisiológicos o lo que sea, y no sé, tal vez no sientas deseo sexual. No sé si eso se ha comprobado científicamente, pero es algo que yo diría. O no sé, no te guste actuar de una manera, o seas menos empático que lo que deberías. Me parece que los enfermos mentales tienen como esas carencias fisiológicas, no solo fisiológicas, sino mentales en términos de que son neurológicas. Pero bueno, por no alargarnos, lo que decía es que, cachas, todos sentimos ese sentimiento de superioridad intelectual, ¿no? Como que yo estoy acá, mis doctores están acá y tus doctores están abajo y es un pendejo. Y de verdad la expresión pues es la verdad. Yo creo que no es tanto el acto de no sentir esa superioridad intelectual, sino de ser conscientes y luchar conscientemente contra ello, ¿cachas? Es como que decir, bueno, o sea, lo que yo creo es lo que yo creo, y puede ser un sesgo de confirmación, puedo estar reafirmando lo que yo creo con los autores que leo y en el círculo en el que me muevo. A mí más peligroso me parece como que ser como los manes que te dicen progre, ¿cachas? O sea, yo soy tan progre que te puedo decir progre porque tú no eres anarquista y no quieres quemar a los policías, ¿cachas? Es como que... Ya, listo papi, me dejas pasar el limón, ¿cachas? Sí, eso también pasa mucho en el sentido de que, bueno, eso pasa más en el tema de la... Eso se ve mucho en el tema de la academia también, mucho en el sentido de que mira, mis autores, acá, y tú, no, o sea, yo le llamaba. Yo le llamo, así como que o sea, tú te leíste a ese latinoamericano que habló que hizo una interpretación del marxismo que está mal hecha. Por ahí, no quiero dar nombres, así cosas así, entonces como que no sirve. Desde ahí ya comienza el ámbito despectivo y ahí comienza a surgir justamente esta disputa ideológica de que tu progre, facho, ¿cómo es progre, facho, libertario, estos empobrecedor? Hay tantos ¿qué te han dicho? Etiquetas. O sea, a mí lo más fácil es progres, como que otro progresista más, otro progre más. Centro también se van a decir. Estos reformistas, estos reformistas, así como que... Porque al final del día hay ciertos textos, cierta parte de la historia que te cuenta, que te dice, mira, no se logró hacer la revolución por estos reformistas, no se logró alcanzar tantos medios, porque al final del día nosotros nos alineamos al poder. O sea, los que entendemos que se puede vivir en democracia, bueno, la democracia liberal burguesa. Yo les entiendo conceptualmente, ¿cachas? Pero lo que yo digo en términos generales es siéntate y ya, mijo, siéntate, porque es como que, ¿cachas?
O sea, en términos intelectuales, si tú de verdad estuvieras discutiendo intelectualmente, te sentarías, escucharías y compartirías primero bibliografía, opinión. Es como que digamos tú eres de derecha, ¿me entiendes? Ya, estamos conversando de eso ya. Entonces, en vez de llamarnos fachos, hablaríamos de las razones por las que creemos que tal política pública no está bien, ¿cachas? Sí. Pero y el discurso medio alejado de la intelectualidad desde estos centros, estos reformistas, estos imperialistas, estos perros de la burguesía. Y es como que no somos. Yo una vez de la nace, cuando yo recién ingresé, me acuerdo que me invitaron a un conversatorio en una radio, me acuerdo. Yeah. Y no voy a dar nombres tampoco porque y justamente había justamente de todo, yo venía, habíamos 2 economistas, un sociólogo y un otro joven también, otro compañero, otro contertulio, que se entendía muy bien dentro de estos extremos. Y yo me acuerdo que íbamos a hablar sobre algo de pobreza, y yo me acuerdo que me saqué los datos del INE sobre la evolución de pobreza 2007-2016, y justamente estaba en el gráfico la caída de la pobreza y la pobreza multidimensional, y justamente él comienza hablando de que la pobreza en todos estos años ha aumentado. Y yo me quedo como que, oye, yo tengo las cifras en mi mano y que claro, que mientras el capital, mientras la empresa, o sea, todo el discurso alrededor de este extremo. Y era como que, no, los dos que éramos economistas nos quedamos viendo y era como que, y yo digo, no, mira, el INE, la información estadísticamente comprobada, hubo una caída de casi 7, 8 puntos alrededor de estos 10 años. Es decir, hay menos personas pobres y es una realidad porque son encuestas, se fue a campo, se levantó la información. Yo estoy seguro de que te dijeron y eso es que no se puede entender que estos solamente son detalles dentro de todo o sea, ellos como que le ven desde la estructura macro que el imperialismo domine, que las migajas que nos dan. Macro también la pobreza bajaba, pues. Y es como que no, y yo pensé que era el único que él estaba refutando, no, también el otro compañero que era economista decía, no, mira, esta fue la política y se hizo esto, y él mantenía ese discurso de que al final del día las políticas fueron para beneficiar el capital. Pero mira, se luchó contra la pobreza, o sea, hubo disminución de pobreza. Entonces hay cosas que tal vez en el discurso de ellos no sé si no quieren ver, pero... De hecho, verás, justo hay investigaciones al respecto. Para mí un radical es alguien que no busca la verdad. O sea, y lo digo así sin miedo, o sea, hay una diferencia entre buscar la verdad y no me creo el portador de los pitagóricos. Cosas así, no iba a mencionar más, pero ya creo que basta con eso. Pero el tema con la verdad es que es incómodo, ¿cachai? Entonces... te cuesta años de estudios, exposición a otros puntos de vista, investigaciones que no son de tu agrado, capaz de te botan un dato que creías que un gobierno era bueno, te botan uno y ya te dices, o sea, no cuadra con lo que yo quiero, pero los datos están así. Pero justamente un radical para mí es una persona que no busca verdad, es alguien que quiere defender una posición, sea de privilegio, sea de estatus, de comodidad, lo que sea. En caso de ellos no creo que sea de estatus, ellos... No sé, hasta cierto punto pienso que no es un fanatismo, sino se entiende muy bien cuáles son las bases ideológicas de donde está basado su discurso. Claro, las bases conceptuales, perdón, donde está basado su discurso y que lo llevan a la ideología. La ideología es al final del día organizarse para luchar contra en este caso el capital, que es nuestro enemigo, pero día a día tenemos que acumular. Al final del día, no quiero meterme a dar una definición de capital, al final del día tenemos que tener un cierto capital para movilizarnos. Al final del día yo tengo $1 en mi bolsillo para mi pasaje, pero ellos van en contra de eso, me dicen, no, el capital está mal porque los medios de producción tienen que ser socializados, como se pensó tal vez hace unos... Pero estoy de acuerdo, porque justo tal vez ahí lo que intentaba, en lo que me limité por desgracia fue en irme como a los de la derecha, ¿cachas? El microempresario que defiende una posición de producción, y si los impuestos a mí no me convienen, pero a otro sector sí, digamos, no hay libertad, ¿cachas? Entonces lo que a mí me conviene es libre mercado, lo que no me conviene no. Pero justo lo que mencionas en la izquierda también, digamos, no tal vez la palabra comodidad, pero bueno, sí, porque cachas que hay líderes sindicales, locales, que utilizan ese discurso para justamente beneficiarse indirectamente. Sí, así ha sido la estructura de los sindicatos de Latinoamérica, no solo en el Ecuador, o sea, por ahí no es novedad que ciertos representantes sindicales hasta el día de hoy siguen siendo, desde que eran jóvenes, siguen siendo representantes sindicales.
no me voy a meter a criticarles la estructura de cómo se eligen entre ellos, pero eso es como que rompe un poquito la lógica del sindicato. Claro, cachas, es como que, ves, y ellos utilizan un discurso construido en contra del capital, digamos, porque tienen una posición, digamos, ocupan un rol social que depende mucho del discurso que construyen, cachas, porque imagínate un líder sindical dentro de una base específica que dice, no sé, panas, yo creo que el capitalismo no está tan mal, los de las bases van a decir, pilas, nos vemos, cachas, es justamente esos incentivos subyacentes. Por eso yo te decía, el tema es que la gente radicalizada no busca la palabra ambiguamente dicha como verdad, ¿cachas? Buscan defender o bien posiciones, o bien intereses, o bien, digamos, siendo ¿cómo se dice? Siendo amables o algo así, están desinformados, ¿no? Que esa sería, digamos, la más loca. Pero en realidad hay unos estudios ahí que me hacen dudar, ¿verdad? No digo que no pasen, ¿no? Porque yo también he estado desinformado hace 10 años, 10 años que... entrando a la universidad, por ejemplo, yo te juro que tenía unas radicalizaciones que luego con más... o sea, educándome técnica y científicamente dije, puta, no, ya el Michael de prepo como que medio pendejo estaba. La mayoría de prepo, porque hay algunos que acaban la carrera y no se dan cuenta de que se mantienen en el discurso que el pobre es pobre porque quiere, primero. Segundo, se mantienen en el discurso que yo trabajando, yo puedo es malo per se, ¿no? Sí, o sea, cuidado, sí, también, o sea, los discursos, o sea, se mantienen, por ejemplo, y eso pasa mucho por las lógicas sociales, o sea, lo que nos venden los medios de comunicación también, en el sentido de que tú, trabajando toda tu vida, vas a lograr acumular, y al final del día, cuando ves a una persona que no se está esforzando, es que tú eres pobre porque quieres, primero. Claro. Entiende la estructura social y económica en la cual estamos rodeados, si nos ponemos en las categorías de ellos, los proletarios, ¿no? Claro, entonces como que la clase trabajadora que simulamos es la burguesía, que creemos las mieles que ellos saborean, por eso vivimos toda nuestra vida trabajando, dando nuestro fruto, nuestra plusvalía para que ellos se hagan más ricos y nosotros alcancemos algo de lo que ellos alcancen para que comamos las migajas de la mesa. Bueno, digamos que ese es el discurso de ellos, pero al final del día en la universidad te das cuenta que no es tan así, tan acá, sino al final del día te das cuenta de que tú quieres herramientas para poder acceder a un mejor sueldo y oportunidades para poder laborar, laborar. Soy argentino. No, sí, verás, es que justo, verás, a mí me gustaría reconocer que no es el espacio para hablar digamos, del sistema que muchas veces, como decías, los medios de comunicación, los medios, tal vez... de la casa mismo te creas, sí. Claro, digamos, los arrastres culturales, las trayectorias del discurso político. Hay un montón de factores que determinan la información que una persona absorbe. Entonces, sí, una persona absorbe información con la cual puede meditar, reflexionar y concluir, ¿cachas? Pero justo hay estudios que también hay que tener en cuenta, porque si bien el medio cultural es de una manera de limitación, ¿cachas? Es decir, yo estoy tan educado como puedo, como mi idioma me lo permite, como mis recursos intelectuales, si quieres capital social, cultural, etcétera, me lo permiten. Justo hay estudios que no me vienen ahorita y no quiero citar, no me dan muchas ganas de citarlos. No porque no quiera, sino porque no creo que es el espacio. Me escriben, sino que dicen, por ejemplo, o sea, sería ridículo que, por ejemplo, vayas a una reunión familiar con tu novia, ¿cachas? Y el papá te diga que no creen en el calentamiento global y tú estés ahí argumento, intentando convencerle toda la noche del cumpleaños de tu novia que el calentamiento global es real, ¿cachas? Porque, de hecho, hay unos datos interesantes de que cito brevemente. En una encuesta que se hizo, por ejemplo, esto está, por ejemplo, en The Economics de Steven Levy, si quieren leer el capítulo, o me parece que es en Thinking Like a Freak, pensando como un geek si quieren, o como un freak, como raro. El man dice que justamente las personas, cachas, la hipótesis más lógica sería que las personas que no creen en el calentamiento global no tienen formación universitaria. Es lo que uno tendería a creer, cachas, lo que uno diría inmediatamente, pero no. Para nada, la encuesta, se les hace una encuesta en donde se les pregunta conocimientos de probabilidad, o sea, digamos conocimientos básicos universitarios, cachas, cuál es la probabilidad de esto, que es súper rapidito, ¿no? Esto sobre esto o así. Y sí, de hecho no hay diferencia entre la gente que tiene conocimientos mínimos científicos y los que no, y los que creen en el calentamiento climático y los que no. No hay una diferencia estadísticamente significativa, lo que se traduce en no puedes afirmar que alguien que no ha ido a una universidad va a creer o no en el calentamiento global. Y es un resultado bastante interesante porque al final lo que tú dices,
es con otros estudios lo que complementa es, muchas veces no estás discutiendo sobre el punto de la verdad, ¿cachas? Estás discutiendo sobre el sesgo que quieres defender. Mira, por ejemplo, si yo quiero defender la idea de que soy el empresario exitoso y el man que se ha hecho a sí mismo y me quiero probar eso mismo, porque fuera de eso tal vez no sea muy cómodo para mí admitir y decir, es que mi papá me dio plata y me hice rico, ¿cachas? O también desde el otro lado, ¿no? Lo pongo así desde el otro lado para no dejarlo fuera. Tal vez no soy tan talentoso en los esfuerzos dando. O sea, porque yo sé que el esfuerzo es un tema muy tabú. Pero supongamos que comparas a gente del mismo ingreso, la misma educación, ¿cachas? Digamos, pones a dos manes clase media indistinguibles, digamos, el mismo ingreso, misma familia, tal vez los dos son de familias progresistas y los dos tienen mamás lesbianas, lo que tú quieres, ¿cachas? Sí hay diferencias, porque lo que el uno haga va a crear una trayectoria y lo que el otro haga va a crear otra. Pues, entonces, internamente dentro de una base, digamos, en un nivel social, digamos, en un estrato social, puede haber gente que esté echándole más esfuerzo a algo que otros no. Y puede ser que indirectamente, bajo su nivel, insisto, bajo el nivel, consiga recursos que otros no. ¿Cachas? Entonces, obviamente hay muchos anarquistas, para mí, muy radicalizados que jamás van a decir, no le digo romantizándolo, pero no van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no me he arriesgado a perder tanta plata, o no me he arriesgado a hacer un emprendimiento, entonces, el man sí se merece eso por mérito y yo no. Más bien el cachas al final a veces se trata de defender posiciones. El man lo logró solo porque el papá es rico, cachas, pero no cuenta nada más. Soy rico solo porque me esforcé. Son discursos muy sesgados que defienden solo posiciones de comodidad para mí. Es como que, yo tengo que defenderme a mí mismo porque no me voy a decir feo, ¿cachas? Yo tengo que hasta la muerte decir que soy guapo, ¿cachas? Sí, no. Sí, o porque ¿cachas? Ese es un ejemplo. O sea, tú le dices a un man feo, eres feo, y el man dice feo vos, ¿cachas? ¿Ves? Así. O como que le dices a un man que no habla muy lindo y ya te dice, ¿acaso que hablar lindo es necesario? Cosas de, ¿cachas? Ya te pones a la defensiva. Sí, es un punto también interesante porque al final del día es como que yo defiendo mi sesgo, me defiendo a mí mismo y mi sesgo. O sea, si yo te hago ver que no quiero, es muy complicado hablar de política y de religión, son temas que son muy sensibles. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste está súper bien detallado, el ámbito de que se o no, o el ámbito, porque si no la mayoría siempre pasa en la sociedad, y en nuestras ciudades es muy común hablar el tema de mencionar el tema de, yo quiero defender el tema de Dios. Y ahí comienza ya, no, es que yo estoy defendiendo, pero si tú eres una persona medianamente formada, tú dices, no, ¿sabes qué? ¿Dónde está la evidencia empírica de que existe? No, es que justamente, no, todo bien, no, es que, no, pero yo tengo que darte mis razones y tienes que acceder a la información que, tienes que compartir mi misma idea o más o menos, o tienes que escuchar lo que yo digo, pero yo te puedo decir desde mi formación, sabes que no, yo estoy en la línea del agnosticismo, me declaro como agnóstico y yo, si existe un Dios bien, pero no está dentro de mi realidad, no me importa si existe o no me doy tampoco ateo, y las personas que son ateas es igual, o sea, las personas que son ateas, ellos te van a decir, no, sabes que yo no creo porque no hay evidencia científica y punto, pero yo te puedo decir como que si yo soy creyente te digo, sabes que no, pero mira, no se puede comprobar esto, la velocidad de la luz, que el Big Bang, que el Papa Juan Pablo II, y yo puedo decir toda una tarde, y no, cuidado, son temas muy sensibles, son los menos formados, menos cultos, diría yo, porque esos manes son los que se lanzan la confrontación directa. Sí, son la confrontación directa y también es mucho el sesgo de autoridad. Es que el tal científico uno lo descubres porque él cree en Dios, o si el Papa lo dijo es porque él lo dijo. No, cuidado, es como tú formes tu criterio está bien, y que lo aceptes tú y chévere. Claro, o sea, cachas la frase de todos podemos pensar lo que nos plazca, digamos, aplica la mayoría de las veces, cachas. Cuando ya no aplicas, digamos, y eso sí debe ser claro. Sí, también eso claro, también o sea, sí, está bien, o sea, digamos, uno puede pensar lo que quiera, o sea, por ejemplo, a mí, si yo estaría normalmente conversando con alguien y me dice, ¿sabes qué? Creo que te vas a ir al infierno porque no vas a la iglesia los amigos, yo le diría, bueno, bro, buen día, que tengas buen día, chao. No, yo le diría como que, oye, el infierno, o sea, ¿qué infierno? Sí, suficiente el tema de que vivimos una realidad en la cual existe una desigualdad y pobreza increíble. Existe el infierno es de aquí. Yo diría, amigo, solo te pedí que me sirvas un café. Le digo, oye, pero ¿qué tipo de infierno? O sea, la realidad tangible es esta. Sí, cachas, pero ahí el tema es que, justo como te digo, o sea, yo
tal vez porque creo que cuando defiendes, o sea, quieres la verdad, Sí. no vas a intentar atacarle, ¿cachas? O decir, mira, yo no predico una fe por esta razón, y le comentas las tuyas, y él te dice, entiendo, yo predico una religión por eso, ¿cachas? No vas a entrar en el juego directo de, no leíste a Einstein, ¿cachas? O así, porque la gente que... Einstein creía en Dios. ¿Leíste ese mensaje en Facebook? Claro, o sea, como que, oye, no, a ver, ¿qué? No es de eso, ¿sí? Exacto, ¿cachas? Ya defiendes una posición y te pones, justo como decías, utilizas falacias de todo tipo, de autoridad. La autoridad es la más utilizada. Cuando tú quieres informarte y conocer otros puntos, y buscar verdad, diría yo, cuando tú de verdad estás peleando por entender al mundo, entenderte a ti, entender al mundo a través de ti, por más que budista que se tiene, tú te sientas a pensar, ¿cachas? Y el pensamiento lleva meses, años. Entonces tú conversas con alguien que te dice yo creo en Dios y él no te da razones y vas pensando sobre lo que él te dijo. No inmediatamente dices, ¿sabes qué? Es que yo cursé 3 doctorados en biología. No, o sea, eso es caer mucho en el juego inmediato yo diría de la falta de cultura, ¿no? Porque vas en la confrontación directa. Pero justo eso, digamos, te decía, para digamos, ir cerrando y me gustaría escucharte, se trata, cachas, de defender posiciones. Entonces, cuando, por ejemplo, yo como Michael digo, ya tengo el chip de que hay gente que defiende sesgo, cachas, que no le voy a convencer por más argumentos. Por más que yo me siente calmada, atendidamente y le diga, mire, cachas que si la Tierra redonda no fuera redonda, o si la Tierra no fuera redonda, no habría estas sombras en tales horas, o no podríamos hacer esto, las cámaras, cosas así, cachas, o no podríamos ver el horizonte así. El man no quiere, el man dice, no, la Tierra es plana. Todo lo que tú digas es un argumento de un grupo poderoso, o ya se inventan una teoría conspiranoica, ¿cachai? Como yo ya sé que también hay ciencia detrás de la gente que defiende solo sus propios sesgos y privilegios, digo, voy a sentarme 5 horas con alguien que está defendiendo una posición y no quiere discutir para cambiar de opinión. O como ya sé que el man es así, le digo, déjame ir, déjame huir, por favor. No, o sea, en esto, bueno, creo que es importante eso, el ámbito de la tolerancia por un lado, y por el otro también, porque ahora estamos en el siglo XXI, vivimos en una democracia, en otros países donde antes si no pensabas en otro tipo de sociedades, si tú no pensabas igual que el rey te decapitaban o no o te quemaban, o si salía lo que le pasó a Galileo, no es Galileo, a Galileo sí le pasó con la iglesia, la iglesia le hizo decir que se retracte y Galileo se retractó, pero luego el rumor dice que dijo al final y sin embargo se muere. Sí, exactamente, entonces ahora como que podemos, pero hay ciertas cosas que no podemos como que no podemos dejar pasar, claro. Porque hay cosas, por ejemplo, como esto de la religión, la política, que uno puede conversar, discutir, pero al final del día nos vamos y tomamos un café. Vamos a almorzar, ya mismo hablar del almuerzo, y vamos a ir a almorzar y todo bien, pero hay cosas que no puedes dejar pasar. El tema por ejemplo, muy en moda hoy en día es el tema o sea, la xenofobia, la violencia contra la mujer, el clasismo, el tema son cosas que no pueden estar metidos en el discurso como normalizados, porque si no estás defendiendo cosas que no son ya defendibles. Claro, y ahí perdón, iba a salir una palabra que no debía mencionar, pero el punto es de que no tienes, punto es de que esas cosas no hay que tolerarlas, sino combatirlas y a la vez hacerles que den cuenta. Es muy importante, con eso como que se pone la tilde sobre eso, porque sobre política, religión se puede divagar, hay libros, autores, ciencia que se puede como que poner sobre la mesa, pero ciertos temas que hoy en día que ya no pueden ser pasados por alto, que deben ser combatidos, discutidos, al momento que son nuestro propio círculo social pasa mucho, el tema de que a veces también pasa mucho que se escapa una frase machista, como que está mal, o una cosa, y es como que no, y a mí me he hecho caer en cuenta, porque eso pasa, tú sales con ese sesgo muchas veces desde tu casa, y te dicen como que en tu mismo círculo, no, oye, así no, está mal tu forma de pensar, es como que... Claro, claro, y eso pasa full, o sea, de hecho creo que tal vez al que nos enfrentamos más, incluso los que más progresistas nos consideramos, es con el machismo, porque yo siento que muchas veces caigo en comentarios machistas y luego me doy cuenta y digo, puta, ya lo dije, o sea, y luego intento corregir, pero ya lo dije, ¿cachas? Ya estoy probando que no puedo escapar todavía del discurso machista. De construir. Del patriarcado. De construir. Sí, de hecho, claro, si cachas, Hobbes ahí me parece que dice, no quiero meterme mucho en los autores porque no creo que es el espacio, pero
justo la regla de Hobbes me parecería, Hobbes, no sé cómo se llama, la más adecuada, ¿cachas? No se debe tolerar la intolerancia, ¿cachas? La línea es esta, o sea, en el momento en el que la incitación a la vulneración de los derechos del otro o de alguien más que no seas tú, el discurso que defiende una violación, un rompimiento o una, literal, una golpiza o al derecho del otro es la línea. O sea, piensa lo que quieras, opina lo que quieres, cree en Dios, no creas en Dios. Vota por lados, vota por lazos, no sí, me importa. O sea, lo que tú quieras, pero en el momento en el que empieces a hablar de judíos que hay que quemar, armenios que hay que exterminar, no, de raza, de religión. Que los venezolanos, que la culpa del país es. Claro, o sea, en ese momento en el que te metas en el discurso, caigas en la incitación de odio, en el momento en el que digas las mujeres, no sé, hay que quemar a las mujeres que quieran educación universitaria. Todo eso en el momento en el que entres en eso, ahí ya no hay tolerancia. No hay tolerancia. Ahí es como que tu opinión me vale ver. Perdón la palabra, pero tu opinión es tu opinión y puede ser lo que tú quieras, pero en el momento en el que cruces esa línea, ya no hay forma de tolerarte. Ya no es como que no me toleras porque piensas diferente. No, no te tolero porque no toleras, no quieres respetar los derechos de otra persona que no seas tú. Y eso ya es otra cosa, ¿cachas? Digamos, eso yo también estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que no se tienen que tolerar. que Cuidado, no solo así. ¿Quieres marchar porque se vayan porque los negros no asistan a las escuelas? Jódete. Y eso ya no es una opinión. Eso ya no es, alguien lo aplica y no respetan cómo piensan. No, no hay que respetar cómo piensan los que quieren acabar con vidas o quieren judicializar gente. Sí, si le llevamos a términos económicos este debate, si vamos a la cancha de la economía, es igual, los que quieren más Estado y los que no quieren Estado, y otra vez volvemos a los extremismos. Los que quieren, el Estado es necesario para garantizar los derechos, tiene que estar presente en ciertas áreas de nuestra vida como un ente controlador, fomentador, pero no, los que no quieren porque el Estado se mete a robar, a vulnerar otros derechos, captura, planifica, no nos da pensar, nos facilita la vida. Y ahí volvemos otra vez a los extremos. Y ahí justamente para las personas que entendemos al Estado como un ente que fomenta, regula y apoya a la sociedad, sabemos que es importante su participación, y cuando el Estado, por ejemplo, si ponemos en el ámbito de la pandemia, no tuvo una participación, no actuó cuando debía de actuar, simplemente es como que mira, está mal, o sea, ahí sí. Exactamente. Y ahí justamente otra vez los extremos, como que no debería el Estado estar metido aquí, el Estado tiene que estar presente, es como que, oye, pero no es tanto así, sino tiene que, siempre es como que recorriendo, no es blanco y negro, son matices, y esos matices a veces no son negociables. El Estado constitucionalmente dice, mira, hay derechos, tienes que garantizarlos y punto. Son derechos, pero claro, no es como que, yo creo que el derecho mantiene a vagos, entonces dejo que la población se muera. Sí, dejo que pueda tener el dinero para vacunarse, se vacune. Y no es así, y es como que hoy las personas se entienden así, y como que no, eso tampoco se puede, no se puede tolerar eso. Eso hay que también conversarlo y discutirlo. Eso, voy a cerrar con esto, es un buen tema para el otro podcast que tenemos para comenzar, que sería ¿por qué las vacunas deberían o no deberían ser privatizadas? Sí, privatizadas, ¿no? O sea, subsidiadas por el Estado, ¿no? Me parece un tema interesante con el que se puede desarrollar mucho. Eso va a ser para el siguiente podcast, estén atentos, atáquennos, si quieren, llámenme, zurdo empobrecedor, progre, radical. Dejarán los libros abajito de los comentarios, porque de ley nos mandan a leer, ¿verdad? Tranquilo, yo voy a leer todo lo que tú quieras, no te preocupes. Sí me gusta leer bastante, no me gusta decir que leo como que tú no leíste, tú lee. Con gusto, muchas gracias, la audiencia. Bye.